Públicos del Perú para poder escuchar sus propuestas sobre el sistema tributario. En primer lugar, la Junta Decana del Colegio de Contadores Públicos del Perú es una organización que prácticamente comprende a todos los colegios departamentales de contadores públicos a nivel nacional. Y a la vez, en términos internacionales, nosotros estamos afiliados pues a la Asociación Interamericana de Contabilidad y también a IFAC, que es nuestro organismo internacional y que precisamente es quien emite normas internacionales para nosotros poder hacer nuestro trabajo en contabilidad acá en el Perú. En otras palabras, la profesión contable pues tiene una organización que trasciende nuestras fronteras, ¿no? Y que prácticamente estamos velando siempre para que las empresas, el Estado y la sociedad en general reciba pues de nosotros la información confiable al Congreso. Me desconecté por un momento, no sé si me escuchan. Sí se escucha, Rogelio, ahora. Ok, gracias. Entonces le decía que, bueno, ante esta coyuntura en la cual nos desenvolvemos prácticamente todos los contadores públicos del país, estamos preocupados por escuchar cuál va a ser el rumbo del sistema tributario o en todo caso las propuestas que ustedes tienen si llegara el caso de llegar a la presidencia de nuestro país en estas elecciones. Queremos escucharlos y queremos sobre todo que todo el gremio contable a nivel nacional los escuche sobre las propuestas que ustedes tienen sobre el sistema tributario. Una vez más, les agradezco de parte de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y bueno, estamos prestos para escucharlos. Gracias, Antonio Guamán, gracias, Luis Durán, y bueno, vamos a pasar a escucharlos ya en las propuestas que ustedes tienen como partido político y lo que nos tienen que ofrecer en estas elecciones al país entero. Gracias. Buenas noches con todos. No sé si me escuchan. Mi nombre es Jorge de Velasco, soy el presidente del Comité Técnico Nacional Permanente y le doy la más cordial bienvenida. Hemos invitado a todos los partidos políticos para que en esta ocasión puedan transmitir sus principales propuestas de reforma tributaria a la comunidad contable, a todo el gremio de contadores. Y bueno, tenemos hoy, el día de hoy, la presencia de dos representantes, ¿no? Antonio Guamán Osorio, de Democracia Directa, y Luis Durán Rojo, del Partido Morado. También había confirmado la colega Regina Armas, de Acción Popular, pero que lamentablemente tuvo problemas en llegar digamos, a Chimbote, y ya no dio con la llegada, y bueno, por esa situación se disculpó. El objetivo de este webinar es conocer las propuestas de los partidos políticos para una reforma tributaria en un contexto post-COVID, como por ejemplo los criterios técnicos para la creación de nuevos impuestos o la eliminación de exoneraciones. Para ello, primero queremos resaltar los aspectos más importantes de la tributación en nuestro país. Entonces, voy a compartir una pequeña presentación. Para eso le pediría que por favor me habiliten la posibilidad de compartir la presentación.
Ok, sí, muchas gracias. Listo. A, a ver, ¿me confirman si logran ver la presentación? Sí, Jorge, adelante. Ya, muchas gracias. Listo, entonces acá lo que queremos es resaltar algunos aspectos generales de nuestra tributación para que se entienda mejor la propuesta que van a realizar los dos candidatos al Congreso, cada uno por su partido, y también que nos expliquen un poco qué tiene pensado como plan de gobierno su partido, ¿no? Entonces acá vamos a presentar un cuadro comparativo de la recaudación tributaria, un comparativo de todos los países de América Latina y el Caribe. Esto está al año 2018, pero digamos que la tendencia a través de los años es similar, ¿no? Como verán, el promedio de América Latina y Caribe es 23.1% y el Perú tiene la tributación alrededor de 16.4%. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que la recaudación tributaria del Perú está muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Luego, cuando revisamos cuál es la composición, o sea, cómo está compuesto esta recaudación a través de tributos directos e indirectos, ¿no? Básicamente impuesto a la renta y el IVA, vamos a ver que hay una diferencia entre los países de la OECD, o países, si quieren verlo así, desarrollados, los países de Latinoamérica y el Caribe, y bueno, ahí también inclusive en el gráfico están los países del África. Entonces ahí ven una flechita y pueden ver que el principal componente de la estructura tributaria en los países de Latinoamérica es básicamente los impuestos indirectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los impuestos indirectos? Tienen un problema de regresividad, ¿no? No son tan justos. Y estas son la principal fuente de recaudación en la estructura tributaria de los países de América Latina y el Caribe. Si entramos a ver nuestra recaudación, pues vamos a encontrar que el 76% corresponde a pocas empresas denominados PRICOS, ¿no? Que son solamente 15.000. Para que tengamos una idea, hay 2.181.000 empresas, ¿no? Y bueno, no contamos ahí las personas naturales, con las personas naturales ya llegamos pues a 9 millones, ¿no? Lo que indica en el cuadro de acá de la izquierda, pero si queremos solamente ver empresas, bueno, excepto del nuevo RUS, que son microempresas, tendríamos menos de 1 millón de empresas, ¿no? De los cuales pues casi el 80% viene a ser la recaudación de los principales contribuyentes y que se encuentran normalmente digamos, cuando SUNAT revisa y hace fiscalizaciones a estos contribuyentes, bueno, ahí se utilizan muchas medidas de elusión. Y en cambio, en los demás contribuyentes, en los pequeños, medianos y microempresas, se encuentran modalidades de evasión, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir que la recaudación tributaria tiene una gran concentración en pocos contribuyentes, ¿no? Que son los principales contribuyentes. Ahora, hay diversas causas, no la vamos a explicar, pero sí queremos resaltar el tema de la evasión tributaria. Eso se traduce en el incumplimiento tanto del impuesto general a las ventas como en el incumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría. Y ahí vemos pues que en el caso del IGB es casi la tercera parte y en el caso del impuesto a la renta empresarial la evasión es casi el 50%, ¿no? Aproximadamente. Entonces la evasión tributaria en el Perú es alta y consistente en el tiempo, ¿no? Hasta me atrevería a decir que es estructural. Y ¿cómo nos ha ido con la recaudación? Bueno, ahí tenemos una información de la misma página web de la SUNAT y vemos pues que efectivamente, a pesar que no era tan buena, porque estamos viendo que la recaudación en promedio en Perú no ha pasado no ha llegado al 17% históricamente, ¿no? Del PBI, pero pues el año 2020 ha tenido un impacto muy negativo dado que la actividad económica se paralizó y por tanto es lógico que la recaudación tributaria haya caído, ¿no? Esa es la situación actual.
Y entonces, ante eso, yo resumo en tres aspectos positivos y tres aspectos negativos en general, ¿no? Y qué pasa antes y después de la pandemia. Respecto a los aspectos positivos, antes de la pandemia hemos tenido un crecimiento del PBI de 4.5 veces en 20 años. Ha sido algo muy positivo. ¿Qué pasa con la pandemia? Bueno, el año 2020 hemos tenido una de las mayores caídas a nivel mundial, el 12% del PBI, ¿no? Como segundo punto positivo es que antes de la pandemia éramos un país con estabilidad macroeconómica, o sea, si veíamos el tipo de cambio, prácticamente no había devaluación. Es más, en algunos años ha habido apreciación de la moneda. La inflación es relativamente baja, no pasa del 3% anual. La deuda externa también era relativamente baja, una de las más bajas de Latinoamérica, y eso pues atrajo inversión extranjera directa a nuestro país. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, nos ha golpeado tan fuerte que se ha tenido que destinar muchos recursos. Se calcula que es alrededor del 20% del PBI, por lo cual consumió todos los fondos de estabilización y hemos tenido que endeudarnos, ¿no? Entonces hemos subido nuestro endeudamiento, digamos que hace 2 años era 20%, un poco más, ya estamos alrededor de 35% del PIB. Un tercer aspecto positivo de nuestra economía, de nuestra recaudación antes de la pandemia, era que se había reducido la pobreza. Conforme uno la mide, ¿no? Porque hay diferentes mediciones, uno por el INEI, otro por el BCR, etcétera, ¿no? Hay diferentes mediciones. En algunos casos decíamos que habíamos reducido en los últimos 12 años el 50% de la pobreza, ¿no? Pero con la pandemia estamos segurísimos que esta pobreza ha aumentado porque para empezar pues ha habido muchos despidos de personal, ¿no? Como aspecto negativo de nuestra economía y por tanto que impacta en la recaudación con el sistema tributario, antes de la pandemia era que teníamos una gran informalidad laboral calculada más o menos por un 70%, y en temas de informalidad empresarial también era muy alta. Lo vemos de manera indirecta con la evasión, lo que habíamos hablado anteriormente, renta empresarial 56%, de IGB 35%, ¿no? Es una medición indirecta de la informalidad, digamos, de las empresas. Con la pandemia es lógico que pues ahora muchas de estas empresas formales pasen a ser informales, ¿no? Como segundo punto negativo, antes de la pandemia, es que la concentración de la riqueza en nuestro país es muy alta. Según el coeficiente Gini, 0.35 al 2017, o sea, se entiende que 1 hay totalmente concentración y 0, pues todo está uniformemente distribuido. Sin embargo, hay otros cálculos, estos son los cálculos con las cifras oficiales. Hay otros cálculos de algunos economistas que dicen que eso no es un cálculo real, que el coeficiente está alrededor del 0.6, pero bueno, habría que seguir investigando. Con la pandemia es obvio que va a crecer esta diferencia o concentración de riqueza, ¿no? Va a ser mayor. Como tercer y último punto digamos, de nuestra economía, era el tema de la corrupción. Bueno, hemos tenido el megacaso de Odebrecht y también del Club de la Construcción. Con la pandemia, la verdad que no sabemos cómo será, porque todavía no hay ni siquiera recursos para estar controlando, ¿no? Entonces, los ingresos tributarios, perdón, esto ya estaba. Bueno, eso quería yo prácticamente señalar las principales características de nuestro sistema tributario, para que en este contexto de pandemia global, pues sí, que impacta directamente en nuestra economía y por ende a la recaudación tributaria, nos permita conocer de primera mano cuáles son las medidas que los partidos políticos están proponiendo, pues si van a lograr estar en el gobierno o eventualmente también en el Congreso, pues es muy importante conocer por parte del gremio contable, porque los operadores en la parte tributaria, sobre todo de empresas,
somos los contadores, ¿no? Entonces, sin más, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Entonces, le doy el pase a nuestro moderador. Adelante, por favor, Rubén. Muchas gracias, Jorge. Bien, ante todo, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Es un honor para mí estar el día de hoy haciendo de moderador en un evento de mucha importancia para los destinos de nuestro país y también, cómo no, para el gremio contable. Quiero también saludar al presidente de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú, al contador público colegiado Rogelio Regalado Villegas. También mis saludos al presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos, al contador Jorge de Velasco Borda, y a nuestros dos panelistas que el día de hoy van a exponer las propuestas que desde su partido se ha pensado en materia tributaria. Al contador público Antonio Gomán Osorio, del Partido Democracia Directa, y al abogado Luis Durán Rojo, del Partido Morado. Sin duda, la reforma tributaria que bien ha explicado sus alcances nuestro amigo Jorge de Velasco, también tiene un impacto en el ámbito del contador público, y por eso, dadas estas circunstancias, es que se ha organizado este evento académico. En principio, como ustedes comprenderán, quienes cumplen las obligaciones tributarias formales y sustanciales son los contadores públicos. Si bien es cierto, el obligado tributario es el contribuyente, es el contador público que a través de la prestación de su servicio dependiente o independiente es que él cumple finalmente la obligación tributaria. Desde esa perspectiva, nos gustaría seguramente que los candidatos al Congreso aborden el tema de la complejidad que existe en todas las normas tributarias que regulan, ¿no?, el fenómeno tributario en nuestro país. Hay un sinnúmero de normas, las cuales no son muy fáciles de comprender, generan múltiples interpretaciones y finalmente ocasionan que los contadores puedan cometer algún tipo de errores o se interprete de manera incorrecta, toda vez que la dualidad, ¿no?, o la imprecisión con la cual se ha legislado las normas, digamos, no es de las mejores. Ocasiona sin duda afectación al principio de seguridad jurídica, pero el contador, quien es el operador del derecho, en el caso del cumplimiento de obligaciones formales, se ve afectado por toda esta vasta cantidad de normas y que cambian permanentemente, ¿no?, y que además, decía yo, son demasiado complejas. Otro aspecto importante de la reforma tributaria y del sistema tributario que afecta a los contadores es que cada vez más a los contribuyentes se le obliga, ¿no?, a colaborar de diversa manera con funciones que en principio debería ser hacerla la administración tributaria, ¿no? Tenemos obligaciones que cumplir como bancarización, detracciones, retenciones, percepciones, comprobantes electrónicos, ahora libros electrónicos, y toda esa carga tributaria, ¿no?, en términos formales, quien lo cumple son los contadores, ¿no? Y les soy sincero, altamente probable que por el mismo precio, por el mismo honorario, se les siga cargando de obligaciones que finalmente, como digo, quien cumple es el contador. Otro tema que sería importante para el gremio contable que se pueda evaluar es las sanciones administrativas que la SUNAT o que la Administración Tributaria en general aplica a los contribuyentes, ¿no? Muchas de estas sanciones el contribuyente lo traslada al contador público, ¿no? Y entonces hay sanciones que resultan siendo desproporcionadas totalmente en relación a la acción u omisión cometida, y sería muy importante evaluar, ¿no?, toda la potestad sancionadora y todo acápite que tiene el Código Tributario en las tablas de infracciones y sanciones, decía yo, en la medida que muchas de estas terminan afectando al contador público porque él es el que en buena cuenta termina asumiendo esta carga. Otro aspecto importante y que creo que debería tener algún tipo de ajuste en materia tributaria y que afecta al contador público es el delito de defraudación tributaria
y también el delito contable. Si bien en ambos casos, en ambos supuestos, ¿no?, quien comete el delito es el contribuyente, el representante legal de la persona jurídica, siempre es la regla que al contador lo incorporen como cómplice del delito, ¿no? Y digo desde una perspectiva incorrecta porque se asume, y eso lamentablemente en el año 96, cuando se incorpora el decreto legislativo 813, ¿no?, se piensa que la contabilidad, ¿no?, es la base, es la fuente de la determinación del tributo. Y eso, como ustedes comprenderán, esa afirmación no es correcta. La contabilidad es un medio de control, sin duda, que le sirve a la administración tributaria para comprobar las operaciones realizadas por el contribuyente. Pero en la ley del impuesto a la renta, ¿no?, o en su caso en la ley del impuesto general a la renta, no existe un artículo que establezca que la determinación del tributo se realice sobre la base del proceso contable. Entonces, lo que sucede, y eso es mi perspectiva, es que cuando se incorpora este decreto legislativo 821 en el año 96, se copia el modelo español, y eso sí hace sentido en España, porque en España, sobre la base del modelo del balance único, ¿no?, el resultado contable es la base para el cálculo del tributo. Eso no ocurre en el Perú. Y sin embargo, por años se han venido condenando a contadores que habrían participado como en calidad de cómplice en el ilícito penal, y toda vez que desde una perspectiva errada se viene aplicando de esta forma el delito tributario en nuestro país. Lo otro es que la digitalización de la administración tributaria no cabe duda que va a afectar al contador público. Escuchábamos en alguna oportunidad la presentación del superintendente de SUNAT, quien afirma que la SUNAT se encuentra en un franco proceso de digitalizar todos sus procedimientos, todos sus procesos, y entre ellos, por ejemplo, se va a eliminar la obligación de presentar libros de contabilidad. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque lamentablemente en el año 2006 la administración tributaria reguló todos los libros de contabilidad para efectos tributarios, generando todo un problema, toda vez que el gremio contable, ¿no?, que tiene que llevar su contabilidad sobre base de normas contables y principios contables y plan contable, ¿no?, se ha visto sometido a tener que aplicar esta norma, esta resolución de superintendencia, en que se obliga a los contribuyentes a llevar libros y registros para efectos tributarios. Y un aspecto para cerrar mi participación que me parece importante es, por ejemplo, situaciones de afectación al principio de igualdad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan el régimen especial del impuesto a la renta, existen limitaciones para que determinados tipos de actividades no puedan estar comprendidas, ¿no? Y se ha excluido expresamente las actividades de contabilidad, de teneduría de libros, de auditoría y de consultoría fiscal, ¿no? ¿Por qué razón un contador no podría estar en el régimen especial, ¿no? ¿Cuál es el fundamento, ¿no? ¿Cuál es el fundamento constitucional para haber hecho este tipo de trato diferenciado, ¿no? Entonces, creo yo que la reforma del sistema tributario de alguna manera afecta a los contadores públicos, y por eso es que se motivó a organizar este evento, que se invitó a todos los partidos políticos. Sin embargo, solo recibimos propuestas de 3 partidos políticos, de los cuales el día de hoy contamos con la participación de 2 candidatos. Decía yo, el contador público Antonio Guamán Osorio, del partido Democracia Directa, y el abogado Luis Durán Rojo, del partido Morado, a quienes les damos la bienvenida. Para empezar la participación de cada uno de ellos, voy a explicar la forma como se va a llevar a cabo este evento. En un primer bloque de 5 minutos por cada uno de los participantes, ¿no?, se va a exponer los lineamientos generales de la tributación y el análisis general del sistema tributario, ¿no? 5 minutos para cada participante. Empieza siempre nuestro representante al Congreso, el colega Antonio Guamán, y luego el doctor Luis Durán. En el segundo bloque, que es de 4 minutos para cada uno, se va a abordar la temática sobre creación y o eliminación de impuestos ambientales
exoneraciones y beneficios tributarios en el mismo orden de participación. Ya en el tercer bloque, los temas a tratar van a ser ampliación de base tributaria, reducción de la informalidad y del contrabando, tributación de la economía digital. En el cuarto bloque, también de 4 minutos para cada uno de los representantes, se va a dejar la posibilidad de abierta para que hagan cualquier otro tipo de planteamientos. Entonces, tenemos 4 bloques, cada uno debidamente definido, y vamos a dar inicio conforme el orden que se ha establecido. Decía yo, en principio, el representante al Congreso por el Partido Democracia Directa, contador público colegiado, Antonio Guamán Osorio, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en uso de sus 5 minutos para exponer el primer tema, ¿no? Es lineamientos generales de la tributación y análisis del sistema tributario. Buenas noches, colega Antonio Guamán, bienvenido a la plataforma de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú, y lo dejamos en el uso de la palabra para que pueda iniciar su presentación. Gracias. Bueno, a todos, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los colegas contadores del Perú. Y felicito a todos los organizadores por preocuparse, no solamente por el tema tributario de nuestro país, por el ejercicio profesional de cada uno de ellos, sino también por la marcha de nuestro país. Sabemos todos que estamos enfrentando la peor crisis de nuestra historia moderna, una economía que ha caído tremendamente y casi más que todos los países de América Latina, y podríamos decir incluso el mundo. Entonces estamos frente a una situación difícil y implica ello pues hacer algunos cambios en el sistema tributario, porque el país, para seguir enrumbándose, para seguir su vida económica, necesita también del Estado una recaudación eficiente, lo suficientemente como para financiar hoy por hoy más que nunca inversiones que necesita el país. Entonces es importante entender que la recaudación tributaria también será creciente en la medida que nuestra economía se reactive. Es importante esa parte, ¿cierto? Entenderlo desde un punto de vista de política fiscal, tanto de ingreso también como de egreso. Pero vayamos principalmente a la parte tributaria, que digamos que es la fuente de ingreso principal de la caja fiscal. Y ahí encontramos diversos problemas. Y una de ellas que yo considero es la elusión tributaria. O sea, muchas empresas en nuestro país que tienen ese poder económico, pues buscan los vacíos legales, la norma tributaria, reúnen abogados expertos y pues siempre eluden, ¿no es cierto?, pagar sus impuestos. Esos casos hay muchísimo en el Perú. Yo diría que incluso es más grave que la misma evasión. Y otro problema es la falta de transparencia, ¿no? La falta de transparencia fiscal, tributaria. Hay un secreto bancario en el país, y este secreto bancario pues no permite conocer exactamente la evasión tributaria. Es importante en ese sentido ya no continuar con estos secretos bancarios y también con las reservas tributarias, que son los que no transparentan, y eso también significa que no estamos recaudando como debe ser, ¿no? Y otro problema es justamente el problema de la presión tributaria. Como ustedes ya lo manifestaron, nuestro país está por debajo casi todos nuestros países vecinos en la presión tributaria. O sea, estamos en un promedio en los últimos 10 años de 14% del PBI, mientras que el promedio de América Latina supera los 20%. Eso implica que nosotros necesitamos gravar impuestos, pero sobre todo, de acuerdo a nuestro principio del partido, buscamos
un sistema tributario justo y equitativo, lo cual implica que deben pagar los que tienen más. Y por eso que más adelante vamos a especificar, ¿no es cierto?, la creación de nuevos impuestos, que podría ser, en este caso, impuesto a la riqueza. Pero no solamente eso nos va a permitir mejorar nuestra recaudación, sino también hay que anular, hay que cambiar esas exoneraciones, ¿no? O las preferencias especiales que hay en caso, por ejemplo, del sector agrario. Bueno, esos son nuestros lineamientos. Primero, es importante analizar el sistema que tenemos, que es un sistema complejo y con muchas exoneraciones y con muchas ventajas para algunos privilegiados, y no tenemos, digamos, una base tributaria creciente, sino obviamente que con la crisis aún va a seguir reduciéndose. Bien, señor Antonio Guamán, muchas gracias por su participación. Ahora, por espacio de 5 minutos, damos el pase al abogado Luis Durán Rojo, del Partido Morado, para tratar el tema lineamiento general de la tributación y análisis del sistema tributario. Adelante, doctor Durán. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecerles por la invitación y pedirles disculpas por estar en esta situación, porque lamentablemente no he podido llegar todavía a mi domicilio, pero he querido participar porque conozco del esfuerzo que ustedes realizan en favor del país, la Junta y además cada uno de los colegios de contadores, y porque además quiero honrar la memoria de varios de antiguos contadores que he conocido y a los que he querido durante todos estos años. Entre otros, al querido y recordado Ramón Chumán, que ha sido una figura ilustre para este colegio, para el Colegio de la Libertad, pero también para todos los contadores de este país. En segundo lugar, quiero decirles que estoy muy alegre porque ustedes hayan abierto este foro. Creo que es fundamental hablar de los tributos en el marco de la situación. ¿Por qué es fundamental hablar de los tributos? En primer lugar, porque creo que a las personas, a los ciudadanos, hay que explicarles claramente la función del tributo en la sociedad. No comparto la idea de aquellos que quieren buscar ideológicamente introducir discusiones con carácter populista, con la finalidad de sacar agua para sus molinos, con la idea de querer tensionar la relación tributaria y la justicia tributaria. En mi opinión, es el tiempo de salvar las unidades empresariales. Salvar las unidades empresariales consiste en permitir que la tributación acompañe la no quiebre de las empresas. Ya habrá tiempo para hablar de otros temas, sobre progresividad, sobre impuestos a las riquezas. Hoy día tenemos que concentrar al país en lograr que las unidades empresariales no colapsen. En ese marco, ustedes han pedido en que en este primer espacio hablemos del sistema tributario. Desde el Partido Morado somos conscientes de los grandes problemas que afronta nuestro sistema tributario. Sabemos que en nuestro país la recaudación tributaria es una de las más bajas, como lo han dicho ustedes, respecto al promedio de países con iguales ingresos en la región. Este problema tiene muchos orígenes, siendo alguno de los más relevantes la evasión y la ilusión fiscal, y que gran parte de las unidades económicas en el país han optado por la informalidad. Atendiendo estos problemas y a muchos otros que afectan el panorama de la tributación en el Perú, hemos planteado una reforma tributaria, pensando en términos de justicia tributaria. El objetivo es alcanzar un círculo virtuoso, mediante el cual cada sol que contribuyamos, que no es otra cosa que el fruto de nuestro trabajo, de cada uno de los contribuyentes y de las empresas, sea correctamente utilizado por el Estado para crear más bien público. Si no mantenemos en nuestro sistema tributario este círculo virtuoso, nunca generaremos un cambio concreto y sostenido. Sin armonía entre el pago de tributo y la eficiencia en el gasto, no existe base sobre la cual sostener el pacto social. Parte de mejorar la conciencia tributaria de los ciudadanos implica que la gente vea realizados sus tributos en servicios de calidad. Un grave problema es el incumplimiento tributario, que por parte del IGB y el impuesto a la renta empresarial, incluso antes del periodo de pandemia, fue equivalente a un 34 y 49.5% de la recaudación potencial. Estas cifras, en mi opinión, son alarmantes, más si consideramos que en los momentos de prepandemia el incumplimiento representó el 7.5% del PBI. Frente a esta situación, nuestro partido, el Partido Morado,
encabezará una firme lucha contra la evasión y la ilusión fiscal, y de la mano de un trabajo sostenido para ampliar la recaudación, mediante una disminución de las tasas de informalidad en el Perú. Así, enfrentamos por dos vías el problema de la recaudación, haciendo que los que evitan pagar tributos mediante planeamientos tributarios agresivos aporten al Estado lo que corresponde. Y por otro lado, incorporando nuevos contribuyentes en el marco de una economía más formal. Esto tiene que estar acompañado con una lucha sin letras chiquitas contra la corrupción. El correcto funcionamiento de nuestro sistema significa que todos los corruptos que le roban al país deben desaparecer. Quiero terminar esta parte, queridos amigos, hablándoles de la mejora de la institucionalidad de la entidad encargada de la recaudación tributaria. En mi opinión, y como lo he sostenido sistemáticamente, la SUNAT tiene que reorientar su trabajo. Esto significa que tenemos que repotenciar una SUNAT virtualizada, que evite que la gestión en el manejo de las declaraciones y los deberes de colaboración esté en manos de los ciudadanos. El Partido Morado cree que ha llegado ese tiempo, pero además necesitamos que los jefes de la SUNAT aparten del rol político en su elección. Por eso hemos pedido la constitucionalización de la elección del jefe y o de los directores de la SUNAT. Esta es una obligación para con la República y para con los contribuyentes. Gracias. Bien, doctor Durán, exactamente los 5 minutos. Muchas gracias a ambos participantes. Hemos cerrado este primer bloque y vamos a dar pase al segundo bloque, en el cual se va a abordar los temas creación y o eliminación de impuestos, impuestos ambientales, exoneraciones y beneficios tributarios. Damos el uso de la palabra al representante al Congreso, señor Antonio Guamán Osorio, por 4 minutos. Adelante, colega Antonio. Bueno, nuestra propuesta no es ninguna propuesta populista, porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han recomendado para salir de este problema de crisis económico, es conveniente impuesto a la riqueza. Y más adelante me va a permitir desarrollar en qué consiste este impuesto a la riqueza, o también podemos llamar de otra manera, impuesto a la solidaridad. Bueno, sobre el tema concreto, impuesto ambiental, es importante considerar que vivimos tiempos de cambio climático, y lo cual consiste en escasez de agua. En las cabeceras de las cuencas hidrográficas es importante trabajar el sembrío o la cosecha de agua. ¿Qué implica eso? Trabajar forestaciones y otro programa más. Pero ¿quiénes realmente deben de responder a esa necesidad ambiental? Pues las grandes empresas que están asentadas en la zona costa, que reciben el agua, y también de las hidroeléctricas, las generadoras de electricidad, que también utilizan el agua. Por ejemplo, a nivel del país, casi el 80% del uso del agua, el agua para riego, ya está con licencia para beneficiar las grandes agroindustrias de la zona costa. Entonces, nuestra propuesta es que estas empresas que sí se benefician y dejan muy poco agua para las zonas altoandinas, pues tengan la obligación de conservar, ¿no? De ejecutar proyectos de cosecha de agua a través de forestación, a través de otras tecnologías, pero que nos permita en las zonas altas pues tener la cosecha de agua y de alguna manera amortiguar el impacto del cambio climático. Esa es una propuesta. Otra propuesta es que, por ejemplo, el sector, las empresas del sector agropecuario, entre ellas está comprendida las agroindustrias, tienen una preferencia en el pago de impuesto a la renta, que está ahora en el 15%. Creemos que en estas circunstancias debe de incrementarse por lo menos al 20%, y también eliminar esa depreciación acelerada del 20%, porque ya no es necesario, ya son empresas construidas, ya tiene la infraestructura, el sistema riego ya
en funcionamiento. Entonces, por esa razón que nosotros estamos proponiendo que esa exoneración ya debe de revisarse y modificarse, porque ya están empresas consolidadas que están en la capacidad de poder pagar sus impuestos. Pero también hemos visto que no solamente la exoneración va por ese lado, sino también es importante ver que las universidades privadas, pues llega el momento que pagan el IGB, ¿no? Entonces, eso es importante. Obviamente que algunas de las propuestas nuestras, como en este caso, necesita pues una reforma de la constitución política y democracia directa, no lo está proponiendo ahora, sino venimos trabajando hace más de 7 años proponiendo el cambio de la constitución en el régimen económico, y para eso nosotros ya pues hemos trabajado recolectando firmas y presentar al Jurado Nacional de Elecciones para que llame a un plebiscito o un referéndum y que el pueblo se pronuncie finalmente. Gracias. Muchas gracias, colega Antonio, por su tiempo exacto. Damos paso al doctor Luis Durán Rojo para que nos pueda dar sus comentarios sobre creación y o eliminación de impuestos, impuestos ambientales, exoneraciones y beneficios tributarios. Adelante, doctor Durán. Muchas gracias. Yo empecé mi presentación anterior diciéndoles que el Partido Morado quiere traer libertad y justicia para todos y para todas. Y para eso necesitamos que el tributo financie el gasto público. Un gasto público que, como ya les había dicho, tiene que ser uno medido al servicio de los más débiles y que realmente no acabe en la corrupción y en la ineficiencia de los políticos. Hay una realidad que no podemos ignorar. La situación post-pandémica será crítica y quien gane las elecciones este 11 de abril va a recibir las arcas fiscales bastante disminuidas. Sin embargo, y lo digo sin letras chiquitas, la necesidad de más o menos impuestos nunca debe depender de la influencia de ideas desfasadas o irreales, que valga mencionar son introducidas en el Perú por exponentes tanto de la izquierda como de la derecha. Nunca más populismos en el Perú, nos ha costado demasiado. La creación y o eliminación de impuestos debe depender de qué tan eficientes sean estos, de cara a satisfacer el bien público, y siempre atendiendo a 3 principios elementales en el derecho tributario y la política fiscal. El principio de solidaridad, la capacidad contributiva y la no confiscatoriedad. No podemos permitir que en el Perú basemos el sistema tributario fuera de esos 3 principios. Y sin embargo, en este camino debemos recordar que el tributo cumple con fines recaudatorios. Sí, pero además tendríamos una lectura ciega y anacrónica si afirmamos que esa es su única función. Ahí donde el tributo puede colaborar con el respeto y el fomento del bien público, el tributo debe cumplir con su rol constitucional. Los impuestos ambientales solo son viables si compensan las externalidades negativas que causa toda actividad que afecta al medio ambiente. Esa discusión no es novedosa. Así funciona en los países del primer mundo. Ante el incumplimiento y la buena práctica que contribuyan a preservar el medio ambiente, bienvenido sea la colaboración del Estado para incentivar las prácticas desleales. Por el contrario, es función del Estado compensar las afectaciones al medio ambiente a través de mecanismos que colaboren con este fin. En el 2021, como ustedes saben, los gastos tributarios por beneficios tributarios y exoneraciones representarán aproximadamente 2.13% del PBI. Existe una gran discusión en torno a si estos per se son malos o no. Lo que yo creo, y lo he dicho siempre, es que estos deben ser revisados y otorgados con responsabilidad por ser herramientas excepcionales y temporales. Lamentablemente esta no ha sido la práctica de los legisladores peruanos, porque han estado siempre seducidos por intereses políticos y poco empresariales. El Partido Morado planea romper con esa línea. Eliminaremos todos los beneficios tributarios que no contribuyan con los fines para los cuales fueron otorgados. Estos, les aseguro, solo se otorgarán de manera excepcional. Mi compromiso desde ya es que se cumpla con ese objetivo. Y si queremos un ejemplo de quiénes serán los primeros en perder beneficios, yo se los puedo decir sin letras chiquitas: las universidades privadas con fines de lucro. Ya hemos visto que los beneficios tributarios en ese caso nunca se tradujeron en una mejora de la calidad educativa. Lamentablemente ese instrumento excepcional y temporal sirvió como herramienta de ahorro tributario para muchas universidades y empresas. Quiero terminar diciéndoles que hay que seguir soñando en un sistema tributario justo, pero ustedes, los contadores, saben que esto es un tema técnico y los temas técnicos
nunca deben someterse a la seducción de aquellos que con cantos de sirena nos quieren decir que la justicia tributaria debe ser impuesta, sea por ideas fascistas o sea por ideas de izquierda. Yo les pido a todos ustedes que sigamos construyendo una tributación que permita la ciudadanía tributaria por un lado y por otro lado la justicia de la tributación. Gracias. Gracias, doctor Durán. Gracias a ambos participantes y vamos a dar pase al tercer bloque, en el cual también por espacio de 4 minutos el representante de Democracia Directa, Antonio Guamán, y luego el doctor Durán van a participar con el tema ampliación de base tributaria, reducción de la informalidad y el contrabando y tributación de la economía digital. Adelante, colega Antonio, por espacio de 4 minutos. Bueno, yo creo que todo candidato que participa en estas elecciones está en su derecho de hacer su propuesta, pero creo que es un mal ejemplo tratar de asustar al electorado, a la población. Nosotros no estamos proponiendo una cosa que no sea viable. Yo creo que en el Perú, en los últimos 30 años, hay sectores y grupos de poder económico que han salido beneficiados con el alto crecimiento de la economía, básicamente extractiva primaria. Y también hay que decir aquí con claridad que los dueños de los bancos también han acumulado riqueza y pues están en la capacidad contributiva, pues tienen que de alguna manera solidarizarse con el país. Y sabemos que la minería en nuestro país ha crecido enormemente, no porque en el país ha habido una innovación, una nueva creación tecnológica, sino sencillamente porque el precio internacional de los minerales subió enormemente. Vino un beneficio externo, de fuera vino. Entonces, yo creo que es importante, si me permiten, en esta parte, por ejemplo, desde nuestra perspectiva es necesario y urgente revisar los beneficios tributarios del sector minero. Ya por muchos años, las empresas mineras invierten sus utilidades antes de pagar los impuestos. A diferencia de cualquier otra pequeña empresa que puede hacer sus reinversiones, pero una vez que paga su impuesto a la renta, lo cual no ocurre con las empresas mineras. Yo creo que es importante modificar esa parte, obviamente que esa estabilidad tributaria, pues pasa obviamente también por modificar la Constitución. Es necesario si queremos grandes transformaciones en nuestro país. Ese es un aspecto importante para recaudar mejor y aumentar la caja fiscal que realmente lo necesita nuestro país. De otro lado, es importante fijarnos en las pequeñas empresas, las microempresas. Ellos no evaden pagar impuestos por lo que son irresponsables, sino porque la verdad que la situación precaria en la que se encuentran, ¿no es cierto?, no les impide capitalizar, crecer. Entonces nosotros creemos que tenemos que darles facilidades, creando un régimen especial para las pequeñas empresas, para el sector de trabajadores independientes, un régimen especial post pandemia, como están planteando ustedes, porque necesitan para seguir creciendo, capitalizarse. Pues si nosotros lo presionamos con más impuestos, sobre todo impuesto directo, ¿no? Sobre todo el impuesto directo, pues van a terminar sin poder crecer, ya que los bancos ya lo están ahorcando con altas tasas de interés de crédito y sería prácticamente para liquidarlo si nosotros le vamos a poner más impuesto a la renta, en este caso, impuesto directo. Muchas gracias, señor Antonio. Damos pase al doctor Luis Durán para el tema ampliación de base tributaria, reducción de la informalidad y el contrabando y tributación de la economía digital. Adelante, doctor Durán. Muchísimas gracias. Quisiera empezar diciendo lo siguiente. El 75% de la población económicamente activa en el Perú es mal llamada en este país como informal. Y yo creo que se le falta respeto al ciudadano, especialmente al emprendedor. Creo que el Estado, durante estos 200 años en que hemos construido esta república, no ha sabido dar una respuesta seria, adulta y reflexiva en relación a estas personas.
En opinión del Partido Morado, es un error cuando se relaciona la actividad informal con la actividad ilícita. Lo ilícito hay que combatirlo, pero lo informal hay que entenderlo. Para el Partido Morado, el tema central del país y de la República es lograr que este 75% de personas que empezaron a ser emprendedores de subsistencia porque no encontraban chamba, porque no encontraban trabajo en el sistema formal, tengan que tornar al cabo de un tiempo en un emprendedurismo de valor agregado. Esto significa, en concreto, que tenemos que echar a andar el círculo virtuoso de la formalización inclusiva, con un elemento central, una agencia que se dedique a promover a la pequeña empresa y al emprendedor. Y sobre esa base, 4 elementos que giran: libertad y ciudadanía informativa, libertad y ciudadanía financiera, libertad y ciudadanía para el emprendedor a través de una ley del trabajo autónomo, pero finalmente ciudadanía tributaria. No es posible en el Perú construir o haber establecido un régimen único simplificado copiando el monotributo argentino y el monotributo uruguayo y saber a partir de eso que, a diferencia de aquellos lugares, aquí al monotributista no se le permite, no se le da el derecho a la salud adicional como ocurre en aquellos casos. Eso tiene que cambiar. Tiene que haber verdadera ciudadanía tributaria para todos los contribuyentes. Quiero referirme en segundo y último lugar a la economía digital. Es un tiempo nuevo, es un nuevo modelo. Ya saben ustedes, como yo, todo lo que se está discutiendo a nivel internacional sobre el gravamen a la economía digital. En opinión del Partido Morado y mía, hay un principio sobre el cual no debe trasvasarse. Es que la economía digital acabe gravando al consumidor final, porque eso significaría encarecer el cambio tecnológico, especialmente para los más débiles. Hoy día la población está sufriendo problemas muy serios en materia educativa porque no tienen acceso a los sistemas informáticos y a Internet. Imagínense si planteáramos un gravamen sobre la economía digital ciego y con base sobre el populismo, como se ha anunciado en varios de los partidos políticos que compiten con nosotros. Para nosotros, la justicia tributaria siempre es evitar que los impuestos a las ganancias, mejor dicho, evitar que los impuestos al consumo se conviertan en el elemento central, porque eso se vuelve regresivo. Gravar la economía digital sí, con criterio de capacidad y justicia, pero nunca afectando al consumidor final. Y quiero terminar esta última intervención con la siguiente frase. La mejor tributación para todos los ciudadanos es aquella tributación que siempre grava con capacidad contributiva. Todo lo demás es siempre humo, es siempre truco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Durán. Gracias a ambos participantes. Pasamos a nuestro cuarto y último bloque, en el cual dejamos abierta la posibilidad a cada uno de los participantes a que puedan hacer planteamientos de cualquier tipo en materia tributaria, ¿no? Nos gustaría, por ejemplo, que se comenten temas que qué hacer ahora post pandemia, qué hacer con la recaudación, cómo combatir temas de operaciones no reales. En realidad tienen la libertad de cualquier de los temas de índole tributario que afectan al Estado, a la sociedad en un conjunto, lo puedan tratar. Damos pase, una vez más, a nuestro colega Antonio Guamán por espacio de 4 minutos para que realice sus planteamientos. Adelante, colega Guamán. Gracias. Bueno, sabemos que la recaudación tributaria en nuestro país, el mayor peso lo llevamos los consumidores finales. Es el IGB, que representa casi 3 veces del impuesto a la renta. Nosotros queremos modificar esa relación, pues si queremos hacer justicia en el país, tenemos que buscar que paguen los que más tienen, y eso pasa por aumentar el impuesto a la renta. Y específicamente, creemos que es conveniente, en estas circunstancias, un impuesto a la riqueza, a aquellos que han acumulado mayor patrimonio en el país. Ese es un punto fundamental si queremos lograr que el sistema tributario en el Perú sea justo y equitativo. Y como segundo planteamiento, es importante
que esa gran masa de pequeñas y microempresas, que su problema no es la formalidad, no es que no tengan RUC. Yo creo que de esos 90 o 80% de las pequeñas microempresas, podemos decir con certeza que sí tienen un RUC, están en un régimen tributario. Su problema es tecnológico y financiamiento. Por eso que sería injusto de nuestra parte, como democracia directa, ponerles más impuesto a este sector que genera pues el 80% de puestos de trabajo en el país. Nuestro mensaje final es: nosotros estaremos luchando por cambiar este sistema tributario en el país, que no es equitativo ni justo. Vamos a cumplir con esta promesa de acabar con las exoneraciones, de revisar esa estabilidad tributaria que favorece a las grandes mineras, y haremos políticas de inclusión a todas las pequeñas y microempresas que son emprendedores. Democracia Directa es un partido que ha nacido desde el sector social de los aportantes al FONAVE, y no hemos nacido por algún caudillo que busca privilegios o mantener su privilegio como hay en otros casos. Por eso que todas nuestras políticas estarán orientados en reactivar la economía con la participación y con los beneficios tributarios del lado de las pequeñas y microempresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, colega Guamán. Damos pase ahora al doctor Luis Durán para que pueda hacer su participación final. Adelante, doctor Durán. Muchísimas gracias. Yo quiero empezar subrayando claramente un principio y un valor que todo tributarista debe tener. No hay tributo si no hay riqueza. Para el Partido Morado, las libertades económicas también significan el cumplimiento de los sueños. Jamás nos van a ver criticando a las personas que honesta y correctamente ganan su riqueza día a día. Porque sabemos que el tributo es un compromiso social. Es el deber de contribuir que tenemos los que generamos riqueza para con el país. Por eso tenemos que exigir que no se juegue ideológicamente con esa riqueza que generamos. Nunca más aceptemos que nos digan y nos hablen de justicia sin antes hablar del círculo virtuoso, que significa que todo gasto público es dinero de un contribuyente que aceptó su deber de contribuir, que participó y dio parte de su dinero al bien público. En segundo lugar, nosotros creemos por eso mismo en la justicia tributaria. La justicia tributaria no se basa en la desunión. La justicia tributaria no se basa en los opuestos. La justicia tributaria consiste en que creemos el mejor modelo de vida que permita que las personas puedan cumplir sus sueños a través del Estado y que el financiamiento de eso se haga justamente. Aquí se ha hablado del impuesto a la riqueza. Todos los impuestos gravan la riqueza. Ese es el valor fundamental de la capacidad contributiva. De lo que se quiere hablar en realidad es de un impuesto a las grandes fortunas. Para hacer un impuesto a las grandes fortunas en el Perú, tenemos que pensarlo bien. ¿Saben por qué? Porque como ustedes saben bien, nosotros tenemos impuestos a la propiedad. No voy a hablarles del ITAN, no les voy a hablar del impuesto a predial solamente, del impuesto a la propiedad vehicular, del impuesto de alcabala, etc. En todos estos impuestos, lo que prima es gravar las propiedades. Si queremos discutir, y bienvenida a la discusión, sobre un impuesto a las grandes fortunas, necesitamos replantear la idea del impuesto a los patrimonios y los impuestos a las herencias. Pero eso siempre hay que hacerlo sobre la base de la técnica. Repito, insisto, no es el momento. Hoy tenemos que sacar a las unidades productivas hacia adelante. Llegará el momento, yo se los prometo, en que podamos discutir la justicia tributaria en esos tiempos, pero nunca sobre base de los populistas. En tercer lugar, quiero subrayar un tema que para mí es fundamental. Se ha tergiversado la propuesta del Partido Morado sin siquiera preguntárnoslo. Se ha dicho que cuando nosotros queremos que haya la constitucionalización de la SUNAT, estamos queriendo que la SUNAT se dedique a la política tributaria. Nosotros no hemos dicho eso y nunca vamos a decirlo. Para nosotros la constitucionalización de la SUNAT
es evitar que la SUNAT tenga una influencia política por parte del Poder Ejecutivo que no le permita seguir su línea de carrera y cumplir fielmente con su función constitucional, que es la recaudación en justicia. A eso nos hemos referido. Y finalmente quiero terminar en este minuto que me queda para hablarles de algo que para mí es fundamental, y varios de ustedes lo saben porque me han escuchado hablar de eso. Necesitamos reconstruir el derecho contable en el Perú. Es un valor, es una promesa, es una necesidad para los contadores del Perú. Nunca más que las decisiones sobre los comprobantes de pago, sobre los libros contables, sobre el plan contable general empresarial y sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados se hagan de la forma como se ha hecho en el Perú. Necesitamos ordenar el derecho contable y ese es un compromiso personal, no solo de mi partido, sino mío. Queremos que al final de este gobierno y de este quinquenio podamos tener leyes ordenadas que permitan que los contadores cumplan con su función adecuadamente y nunca pensando en términos recaudatorios solamente, sino en términos de eficiencia y de, como dice su lema, siempre buscando la verdad. Ese es un compromiso de este 8 Morado y es un compromiso del Partido Morado. Muchísimas gracias por haberme convocado a este debate. Muy bien, muchas gracias al contador público colegiado Antonio Guamán Osorio y al abogado Luis Durán Rojo por su participación. Sin duda, propuestas innovadoras, propuestas que le hacen bien al Estado, y les deseamos suerte a ambos en estas elecciones congresales y muchos éxitos. Gracias a cada uno de ustedes. Voy a dar pase al presidente de la Junta de Decanos para que pueda dar su palabra de cierre. Adelante, colega Rogelio Regalado. Gracias, colega Rubén. Bueno, una vez más también gracias a Antonio Guamán del Partido Democracia Directa y también al abogado Luis Durán del Partido Morado. Hemos escuchado atentamente y tal como tú lo dices, Rubén, propuestas bastante innovadoras y bueno, con mucha esperanza porque a ambos hemos escuchado decir de que van a apostar más que todo por una tributación que sea un poco más técnica que recaudadora como la que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y eso como contadores, de verdad, nosotros nos llena de mucha esperanza, ¿no? De escuchar a Luis Durán y a Antonio Guamán con estas propuestas que de verdad nos satisfacen un poco en el sentido del trabajo que nosotros hacemos en el día a día en las empresas y especialmente en miras de cumplir con los tributos que cada empresa pues tiene que pagar, ¿no? Gracias Luis Durán, gracias a Antonio Guamán y de verdad mucha suerte en estas elecciones, mucha suerte el día domingo 11 de abril y bueno, esperamos de que si ustedes llegan al Congreso, pues seguir teniendo esta comunicación con ustedes, ¿no? Ya saben, la Junta de Decanos es la organización que prácticamente alberga a todos los contadores públicos del país y bueno, somos nosotros los contadores quien finalmente aplicamos pues esas normas tributarias que normalmente salen del Congreso o también salen pues de el Poder Ejecutivo en algunos casos. Una vez más, un abrazo y gracias por su tiempo, suerte para ustedes. Y de verdad, nos estamos viendo Luis, Antonio, también Jorge y Rubén, gracias por la conducción el día de hoy. Suerte, colega Antonio, suerte, amigo Luis, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias con ustedes. Un abrazo a la Hasta distancia luego. a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.